Mi espejo era un portal aterrador a un mundo maldito donde seres oscuros me observaban. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La casa antigua, con sus paredes agrietadas y un olor a humedad rancio, me atraía. Siempre pasaba de largo, pero hoy, algo me empujaba hacia ella. No sé por qué me acerqué. Abro la puerta crujiente y me embriaga el frío. Un silencio pesado me abraza como una manta incómoda, iba tras un simple reflejo, pero lo que vi me heló la sangre. El espejo, grande y polvoriento, parecía vibrar, como si una sombra oscura danzara detrás de su superficie. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Mis manos temblaban. Cada paso hacia el espejo era un desafío a la lógica, a la razón. Los susurros comenzaron, suaves al principio, casi imperceptibles, un canto lejano que erizaba mi piel. El aire se volvió gélido, cuando giré la cabeza, las puertas a mi alrededor comenzaron a cerrarse. Un golpe sordo resonó. Salté. Mis pies estaban pegados al suelo, y el eco de mi propio miedo me rodeaba. Sentí que algo me observaba, no desde el espejo, sino desde las esquinas oscuras de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Una sombra se movió rápidamente a mi izquierda. Parpadeé, y cuando miré de nuevo, ya no estaba, las voces se intensificaron, llenando el espacio. Eran risas burlonas, chillidos lejanos, llenos de promesas de horror. ¿Qué era este lugar? Mi mente luchaba por encontrar respuestas, pero cada pensamiento se desvanecía con un escalofrío que recorría mi espalda. Me quedé helado, sintiendo que no estaba solo. Alguien, o algo, estaba acechándome desde las profundidades del espejo. La fría superficie brilló, y mi reflejo sonrió. Pero yo no había sonreído, justo cuando creía que podía escapar, una figura apareció detrás de mí, inmóvil en la penumbra. No podía girar, el pavor me paralizaba. Lo único que podía hacer era mirar al espejo y esperar que ese reflejo monstruoso no diera un paso adelante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El silencio se rompió con un susurro desgarrador que parecía surgir del mismo corazón de la sombra. Escapando ya, decía una voz rasposa, llena de malicia, que pareció inflarse y fluir a través de las paredes, reverberando como un eco interminable. Mi reflejo seguía sonriendo, pero los ojos, esos ojos, estaban llenos de vacío, de un abismo que no podía comprender. Finalmente, el impulso me tomó por sorpresa. Sin pensar, giré sobre mis talones y, con un grito ahogado, me precipité hacia la puerta que aún se cerraba lentamente. Pero un frío implacable me detuvo en seco. La figura detrás de mí se acercaba, fluyendo como un humo negro lleno de vida propia, como si la oscuridad estuviera devorando la luz a su paso. Mi corazón se paró. Por un instante, todo se detuvo, el aire, las voces, incluso el sonido de mi aliento. Con el pánico adueñándose de mí, empujé la puerta, pero esta no cedió. Agarré el pomo con todas mis fuerzas y, con un grito lleno de terror, fui capaz de abrirla de golpe. El pasillo frente a mí parecía un túnel en la penumbra, las paredes adornadas con retratos desvanecidos que parecían salir de la niebla, sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Sin embargo, el rugido del viento frío me hizo dudar. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que encontraría, pero la figura estaba más cerca, casi tocándome. Su rostro era la esencia de la locura, una mueca que se desdibujaba como una pintura fresca arruinada por la lluvia. Eran los ojos profundos como pozos oscuros lo que me atrapaba, llevándome a un lugar de desesperación que ya no podía evitar. A medida que la sombra se extendía, sintiendo que mi fuerza se desvanecía, grité en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, el eco de mi voz se perdía en su silencio.
Tardé un segundo en darme cuenta de que el reflejo en el espejo no era solo un reflejo estático, sino aún más aterrador, estaba vivo. Una mano gélida emergió, extendiéndose hacia mí desde el vidrio, un intento de tocarme, de arrastrarme a su mundo de pesadilla. El espejo vibró, como si la superficie pudiera romperse. En la penumbra, se oyó el sonido del cristal agrietándose, y entonces las risas se convirtieron en gritos. Sentí que era demasiado tarde para escapar. La frontera entre mi mundo y el suyo se debilitaba, y la desesperación me empujaba al borde. Entonces, en un último intento de salvarme, me lancé hacia el espejo. Pero en ese mismo instante, comprendí que no había forma de volver. Mi reflejo, con su sonrisa burlona, tomó el control. Sentí un abismo abrirse bajo mis pies, las voces llegaron a un clímax doloroso y aterrador. Era como si la casa misma estuviera aplaudiendo mi destino inevitable, absorbido en el oscuro abrazo de lo desconocido. Y en un último aliento, antes de que todo se volviera negro, vi algo más en el espejo, una cara familiar, mis propios ojos mirando desde el otro lado, pero con una expresión de terror absoluto. ¿Qué había hecho? Mi mente gritaba mientras me arrastraba hacia el abismo, y en la penumbra escuché un último susurro: bienvenido a casa. La oscuridad se cerró sobre mí como un manto pesado, ahogando cualquier rastro de luz y dejando un eco de susurros que bailaban en el aire. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando la negrura comenzó a despejarse, me encontré de pie en una habitación que me era extrañamente familiar, aunque distorsionada. Las paredes estaban cubiertas de un papel desgastado y envejecido que parecían susurrar secretos de épocas pasadas, el aire era denso y lleno de un frío húmedo que se colaba por cada rincón de mi ser, como si las mismas paredes estuvieran respirando. La sensación de ser observado volvió, pero ahora era más intensa. Un par de ojos ocultos entre las sombras se asomaban, llenos de malévola curiosidad. Busqué una salida, pero no había puertas. Todo lo que había era una ventana oscura, que parecía un ojo vacío mirando hacia un abismo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba involuntariamente a esa ventana. La superficie del cristal estaba manchada, oscura, pero cuando la toqué, una imagen surgió, la figura que había dejado atrás, ahora envuelta en un vórtice de sombras, sonriendo con la misma sonrisa retorcida que había visto en mi reflejo. Al instante, un fuerte latido resonó en mi mente, como un tambor que marcaba el regreso de una presencia aterradora. De repente, el aire pareció vibrar y la habitación comenzó a girar. La sensación de estar en un lugar real se desvaneció y, en su lugar, se formó un horizonte inexistente, como si estuviera atrapado dentro de un cuadro de pesadilla. Las sombras danzaban a mi alrededor, formando figuras alargadas que se retorcían y se multiplicaban, como si todo estuviera a punto de cobrar vida. No puedes escapar, resonó la voz, ahora más clara, como si fuera un canto proveniente del centro de este mundo distorsionado. Miré a mi alrededor, la oscuridad parecía estar invadiendo la habitación, creciendo en masa y amenazando con consumir todo a su paso. Un sudor frío recorría mi frente, y de repente, la ventana se rompió en 1000 pedazos de cristal que volaron a mi alrededor como cuchillos afilados. Los espejos comenzaron a aparecer en las paredes, cada uno reflejando versiones distorsionadas de mí mismo, yo sonriendo desalmadamente, yo gritando de pavor, y otros en un estado de desesperación que hacía eco de mis temores más profundos. Mientras luchaba por procesar la escena que se desmoronaba en mi mente, una de las sombras se adelantó, formando un rostro que podría haber sido el mío, pero con una risa que retumbaba en la penumbra. Tu tiempo llegó, susurró con una voz que era un eco de mis propios pensamientos. En ese momento, sentí como una fuerza aplastante me empujaba hacia atrás, como si la propia casa exigiera mi sumisión. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre mí, sentí que un nuevo terror inundaba mi ser. Un susurro aterrador se erguía sobre el clamor de la habitación: recuerda, siempre hay un precio que pagar para cruzar. Antes de que pudiera comprender lo que eso significaba, una ola de sombra se cernió sobre mí, y fui arrastrado hacia la oscuridad. Finalmente, mi cuerpo, atrapado y tembloroso, desapareció en un grito silencioso. Pero en un último giro de destino, una pequeña distancia se iluminó en el lugar donde había estado, revelando un objeto brillante. Era una llave dorada, el símbolo de una salida, pero también de una nueva trampa.
Y entonces, en la penumbra hirviente, escuché la voz que parecía salir de mis propios labios, sonriendo con esa misma mueca retorcida: el juego apenas comienza. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, la habitación se transformó en un escenario de pesadilla, donde el aire era aún más denso y el frío más intenso. La luz que ahora iluminaba el lugar parecía tener una tonalidad grisácea, como si la vida hubiera sido drenada de ella, dejando atrás un rastro de agonía. La llave dorada aún brillaba en el suelo, pero a su alrededor, un halo oscuro pulsaba como un latido ominoso, llenando el ambiente con una energía inquietante. El eco de la risa retorcida aún resonaba en mi mente, mientras mis pulsaciones comenzaban a desbocarse. Deseaba levantar la llave, sentir su peso entre mis manos, pero una sensación de horror me mantenía inmóvil. De repente, el silencio ensordecedor fue roto por una serie de suaves rasguños, como si algo intentara arrastrarse por las paredes cubiertas de papel desgastado. Miré hacia una esquina, donde la luz titilante apenas alcanzaba a revelar lo que se ocultaba en la penumbra. Una sombra se deslizó hacia mí, contorsionándose y tomando forma, una figura de apariencia humanoide, con ojos endiablados que brillaban en la penumbra. En un instante, lo reconocí. Era el reflejo al que había visto en la ventana, una versión retorcida de mí mismo, pero había un matiz de maldad palpable en él. Se acercó lentamente, cada paso acompañado por el sonido de sus garras que rasguñaban el suelo, como si no tuviera prisa por devorarme. No puedes huir de lo que eres, susurró mientras se acercaba. Su voz era un susurro helado que caía como una espina sobre mi piel. Eres una parte de este lugar, y este lugar es una parte de ti. Su rostro se distorsionó en una mueca burlona que me hizo tambalear. El sudor mojaba mi frente mientras el horror se apoderaba de mi aliento. Forcé mis pies a dar un paso atrás, pero al moverme, la habitación pareció expandirse, distorsionándose ante mis ojos. Las paredes pulsaban, y las sombras se alargaban, como si intentaran atraparme en un abrazo mortal. Con el corazón latiendo en una sinfonía frenética, recordé la llave dorada en el suelo. Si la tomaba, sería mi salvación o mi condena. La figura se rió, un sonido que resonaba con el eco de mis propios temores. No hay salida. Eso ya lo sabes, se burló. Pero mientras me mantenía a una distancia segura de él, algo en mi interior me decía que debía intentar. Era un impulso casi instintivo, la necesidad de aferrarme a algo, a lo que fuera, que me concediera una oportunidad de escapar. De repente, la habitación comenzó a temblar, y las sombras alrededor de la figura comenzaron a agitarse. Desesperadamente, me lancé hacia la llave, que ahora parecía deslumbrante bajo la luz grisácea. Cuando mis dedos finalmente la tocaron, sentí un fuerte voltaje recorrer mi cuerpo, como si todo mi ser se activara en ese momento. Sabía que ese podría ser el punto de inflexión, pero antes de que pudiera hacer nada, las sombras se lanzaron hacia mí, tratando de arrancarme la llave. Haciéndole frente a la oscuridad, levanté la llave al aire en un intento de bloquear su avance. Justo en ese instante, un grito desgarrador llenó la habitación. No era solo un eco de mis pensamientos, era una voz, un lamento profundo que resonaba de las paredes mismas. «Es tu elección», resonó, y en ese momento comprendí. Aquel grito no era solo el sonido de un alma atrapada, era una advertencia. Esta no era solo una lucha por el poder, era una batalla por mi propia existencia. El caos se intensificó cuando la figura se abalanzó sobre mí, y justo antes de que pudiera comprender el alcance de su ataque, la llave brilló intensamente, iluminando todo a mi alrededor. Vi el temor en los ojos de mi reflejo mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros. La elección exige un sacrificio, gritó mientras luchaba por mantener mi control, pero el sacrificio no sería mío solo. En ese instante, los espejos resonaron con una melodía de risas sombrías, cada reflejo gritando para ser liberado. Y así, en medio de la tormenta de sombras y gritos, me enfrenté a la verdadera pregunta que había estado ignorando: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, presionando como una serpiente invisible, y antes de que pudiera decidir, un repentino silencio me envolvió. De repente, estaba de pie en el centro de la habitación. La llave brillaba intensamente, y el eco de las risas se apagó. Pero las paredes comenzaron a cambiar nuevamente, revelando una inscripción que hasta ahora había estado oculta.
Para abrir el camino, debes abrazar lo que temes. Justo entonces, el reflejo retorcido apareció detrás de mí, su voz un susurro helado: estás más cerca de lo que crees. Todo comienza ahora. Y en ese mismo instante, un espejo en la pared se agrietó y la oscuridad emergió como un torrente, reclamándome una vez más. La oscuridad me envolvió con una voracidad que me dejó sin aliento. Sentí como el tiempo se desvanecía a mi alrededor, las sensaciones se distorsionaban y, de repente, caí de rodillas en un suelo helado, cubierto de un líquido viscoso que resumaba el hedor a tierra en descomposición. Al levantar la vista, me encontré en un espacio que parecía extraído de mis peores pesadillas. La luz grisácea que me había rodeado se había transformado en un crepúsculo perpetuo, donde sombras retorcidas danzaban en un rincón, susurrando secretos que nunca quise escuchar. Miré a mi alrededor con terror, y lo que vi me dejó paralizado. Rocas y paredes de un material desconocido estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos de una lengua olvidada que ardían con un calor inquietante en la penumbra. A lo lejos, pude vislumbrar figuras de seres oscuros, sus siluetas se movían con agilidad sobre un fondo de niebla oscura. Tenían forma humana, pero sus caras eran solo un vago eco de lo que debería haber sido. Los ojos eran vacíos, dos pozos de desesperación y maldad. Me miraban, observándome como si fuera un objeto de estudio, un sacrificio esperando ser ofrecido. La risa de mi reflejo retumbaba en mi mente, un recordatorio de su presencia opresiva. No estaba solo, había otros, personas que parecían estar atrapadas como yo en este limbo de horror, y todos tenían la misma expresión de terror en sus rostros. Me levanté, pero la torpeza de mis pasos me hizo tambalear. Cada movimiento se sentía como un intento de salir del barro, pero la anchorada atmósfera me mantenía prisionero. A medida que avanzaba, sentí un tirón en mi pecho, como si una fuerza invisible tratara de imponerme la parábola de mis propios temores, obligándome a enfrentar lo que había dejado atrás. Mis recuerdos se empezaron a fragmentar, cada uno de ellos proyectándose como imágenes distorsionadas en las sombras que me rodeaban. Vi momentos de mi vida, decisiones que me habían acercado a este lugar maldito, y cada elección alimentaba el eco que resonaba en mis venas. Fue en ese instante que sentí una presencia creciente a mis espaldas. Inmediatamente, me giré, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Una figura emergió de la niebla, su rostro apenas iluminado por los destellos que brotaban de una grieta en el suelo. Era un ser con una belleza horrible, que exhibía una piel pálida y fina como la de un pez, pero con ojos profundos y sedientos de venganza. Todo lo que temes habita aquí, en el abismo. Así como tú, ellos también están atrapados en un ciclo interminable, dijo, su voz un susurro que se deslizaba como agua fría por mi columna. Con cada palabra, sentí que los recuerdos estaban siendo arrancados de mi mente, como hojas de un árbol en otoño. Empecé a entender que mis decisiones antes de haber entrado al edificio habían tenido repercusiones que no podía comprender. No solo estaba enfrentando mis miedos, sino que estaba siendo juzgado por ellos. La figura continuó: tu reflejo te está buscando. La elección no es solo entre el poder o la salvación, es sobre aceptar lo que llevas dentro. La llave tiene un papel crucial en esto. Miré hacia la grieta en el suelo, aún resplandecía y parecía absorber la tenue luz a su alrededor. Casi como si me llamara. Sin embargo, algo retorcido dentro de mí se resistía a acercarse, decidido a no entregar más de mí a esa selva de sombras que anhelaban consumir todo lo que existía. Pero un nuevo sonido emergió. Un canto, un lamento que resonaba desde el fondo, más allá de la grieta, y que me llenó de horror. Era una súplica que jamás podría olvidar, una voz que retumbaba en mi mente, pidiéndome que regresara, que no dejara que la oscuridad me devorara. Con cada segundo que pasaba, la figura horrible se acercaba más a mí, mientras todos aquellos atrapados a mi alrededor comenzaban a retorcerse en convulsiones. Murmullos de déjanos salir resonaban por las paredes. Con la ansiedad apoderándose de mí, la pregunta empezó a burbujear en mi mente: ¿qué sacrificaría en mi búsqueda por salir de este lugar? ¿Le daría más poder a mi reflejo, o me convertiría en uno de ellos? Mientras un grito desgarrador llenaba la sala, no pude evitar sentir que la oscuridad me reclamaba para siempre. Entonces, en medio del caos, vi la llave dorada brillando otra vez en la distancia. Mi cuerpo se movió como si tuviera vida propia, una fuerza irresistible.
Sería al fin el puente que cruzaría hacia la salvación o el umbral que marcaría mi condena eterna. Cuando extendí mis manos hacia ella, el mundo a mi alrededor se desvaneció en un arrebatador destello de luz. Pero antes de alcanzar la llave, un eco familiar hizo vibrar mis entrañas. La elección es solo el principio. La luz se dispersó como cenizas en el viento, y en su lugar, la penumbra me envolvió nuevamente, atrapándome en su abrazo gélido. Intenté parpadear, pero el terror me mantenía con los ojos abiertos, observando cómo la oscuridad se reagrupaba. La voz susurrante que antes escuché ahora retumbaba intensamente en mi mente, resonando con una nota aguda de desespero y aceptación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la figura de la belleza horrible se había desvanecido, pero su presencia aún se sentía, como un frío helado que se instalaba en mi piel. Miré a mi alrededor, buscando la llave dorada que se había esfumado en la luz. Desesperado, me sentí obligado a avanzar, aún sabiendo que cada paso era un intento de perturbar los ecos del miedo interno que florecían en mi interior. Las sombras empezaron a cobrar vida, alargándose formando caminos serpenteantes a mi alrededor, como si quisieran guiarme hacia el centro de este reino oscuro. Las figuras que antes había visto estaban ahora inmóviles, sus ojos vacíos fijos en el punto donde había estado la llave, y con cada paso que daba, el eco de sus lamentos aumentaba, como un coro espectral que suplicaba por un salvador que nunca llegaría. Un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de que una de esas figuras no estaba tan inmóvil como las demás. Un hombre con la boca entreabierta, atrapado en una mueca de horror, se retorcía ligeramente, luchando contra algo que lo mantenía prisionero. «No te acerques», gritó con una voz rasgada. «Ellos toman lo que eres, y luego te convierten en uno de ellos». Su súplica resonó en mis oídos, pero había algo más que me empujaba, un deseo oscuro por alcanzar la gloria de la llave dorada. Sin embargo, algo que discernía en su mirada me advirtió de la gravedad de su situación, más allá de sus palabras. ¿Qué significaría convertirse en uno de ellos? ¿Sería simplemente un reflejo de mi propia maldad, o una existencia condenada para siempre en esta oscuridad? Al seguir su mirada, me di cuenta de que un aliento helado flotaba en el aire, un vaho gris que comenzaba a deslizarse entre las sombras, casi identificándose con las figuras atrapadas a mi alrededor. Con una desesperación creciente, giré sobre mis talones, con la intención de escapar. Pero la niebla espesa se volvía cada vez más densa, como si me atrapara en un abrazo mortuorio. Ya no había regreso, las inscripciones en las paredes parecían moverse, cambiando de forma y trama, como si participaran en un baile macabro, en un lenguaje que aparentemente solo los antiguos conocían. Sentí el impulso de tocarlas, de intentar comunicarme con algo que había estado esperando este momento. Pero lo que seguía fue aterrador. Al acercar mis dedos, las runas ardieron, y una atmósfera pulsante envolvió el lugar. Dolor, ira, ansias de venganza se agruparon dentro de mí, carcomiendo mis entrañas. Las sombras comenzaron a acercarse, ofreciendo visiones breves, imágenes de traición y arrepentimiento, de días perdidos en la oscuridad que había supuesto que olvidaría. El murmullo de las figuras se intensificó, coreando un mantra de condena: tu destino ya está escrito. Era el momento decisivo. ¿Sería yo el que se perdería en esta oscuridad, o podría combatir esta tormenta de sombras que me amenazaba? Un grito se desató, y toda la sala pareció vibrar. Fue entonces cuando vi otra vez el destello dorado. Este vez era más un haz, como un faro de esperanza entre ondas de desesperanza. Sin pensarlo, corrí. Cada paso resonaba en el frío suelo, y las figuras comenzaron a levantarse, sus brazos extendiéndose hacia mí en un fervor desesperado. El eco de sus lamentos se convirtió en un grito ensordecedor, y cuando mis manos finalmente chocaron con la superficie metálica de la llave dorada, el mundo se partió en un cataclismo. Un mar de sombras me envolvió al instante, y en un giro vertiginoso, la grieta abierta en el suelo se iluminó con una luz ardiente. Sentí como las almas cautivas me jalaban, atraídas por un fervor que no podía entender. Atrapado entre el deseo de salvarme y el horror de lo que podía desatar, todo se desvaneció. Y allí, en la frontera entre la luz y la oscuridad, el eco final resonó en mi mente: recuerda siempre, mi amado, ellos volverán por ti. La luz ardiente que emergía de la grieta me bombardeó con visiones de terror. Las figuras sombrías alzaban sus lamentos, convirtiéndose en un embrollo de murmullos que vibraban en el aire.
Con cada latido de mi corazón, la intensidad del caos aumentaba, arrastrándome más cerca de la línea que separaba la existencia de la nada. Mis dedos, aún aferrados a la llave dorada, comenzaron a sentir un tirón cada vez más fuerte, como si la propia llave quisiera someterme a su voluntad. Entre los ecos de aquellos que habían sido atrapados, discernía una historia, un motivo, un sacrificio. La oscuridad parecía poseer un plan propio, uno que requería un nuevo miembro para su siniestra familia. Con un grito desgarrador, las sombras lanzaron sus brazos hacia mí, pero no eran tentáculos inertes, eran manos que clamaban, que buscaban atrapar algo perdido, una conexión que una vez pudieron disfrutar. Luché por liberarme, pero la presión de la oscuridad era abrumadora. Las inscripciones que danzaban en las paredes comenzaron a susurrar en un idioma que, aunque desconocido, podía sentir resonante en mi esencia: estás destinado a estar aquí. A quebrar el ciclo, resonó una voz baja, permeando la oscura penumbra como un canto hipnótico. Recordando la advertencia del hombre atrapado, la angustia se deslizó por mi espalda. Las sombras se concentraron y retorcieron, comenzando a formar rostros, figuras de personas que una vez conocí. Amantes, amigos, familiares perdidos se amalgamaban en aquellos contornos oscuros, gritando todos juntos en una sinfonía de dolor: no les creas. Ellos te devorarán. La advertencia del hombre resonaba en mi mente, pero el magnetismo que emanaba de la llave dorada se tornaba irresistible. Era un canto de venganza, un toque de poder que prometía aplastarlos a todos, y no podía soltarlo. De repente, la grieta se expandió aún más. La luz ardiente comenzó a transformarse en un remolino de energía, atrapando fragmentos de las sombras que retorciéndose intentaban buscar refugio en ella, como insectos cautivos en una telaraña. El aire se tornó denso, y antes de que pudiera reaccionar, fue como si la grieta se hubiera abierto un poco más, revelando un oscuro abismo que devoraría todo. No, 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 murmuré, la angustia apoderándose de mí. Fue entonces cuando descubrí que la llave había comenzado a calentar, ardiendo en mi mano como si pudiera extraer lo más profundo de mi ser. En un instante de desesperación, la sostuve más alto, como un talismán contra esta pesadilla. Al elevarla, las sombras se unieron bajo su brillo. Los rostros se contorsionaron en un horror indescriptible, y sus lamentos ganaron fuerza, resonando como un trueno en mi interior. La oscuridad quería apoderarse de mí. A su izquierda, una figura se irguió entre las otras, con rasgos familiares que me estremecieron hasta los huesos. Era mi madre, atrapada en la agonía, su mirada suplicante agudizó mi dolor. Recuérdame, suplicó, su voz quebrándose como cristal. No dejes que te roben. No te ellos consuman. En ese momento, la percepción del tiempo se distorsionó. La grieta creció, cegándome con su luz feroz, y las sombras comenzaron a inferir que su captor había llegado a su fin. Extrañas formas se retorcían, y esos incautos ecos se convertían en gritos estridentes. Justo cuando creí que caería en la oscuridad, la llave dorada explotó con un brillo estelar, liberando un torrente de energía que desató un caos aún mayor. La grieta se expandió, tragando sombras y susurros, y en su apogeo, un destello de luz se envió hacia el fondo, estallando como un faro deslumbrante. Mientras caía al abismo, un pensamiento helado se deslizó por mi mente, eclipsando toda la desolación que me rodeaba. ¿Y si los seres oscuros ya habían vuelto por mí? La imagen de mi madre se fue desvaneciendo, y en su lugar, una multitud de ojos brillantes emergió en la penumbra, observándome, esperando mi llegada, y antes de perder el conocimiento en una caída interminable, escuché susurrar la pregunta escalofriante: ¿serás uno de ellos? Desperté, o eso creí, en un lugar que parecía una copia distorsionada de mi hogar. Las paredes estaban cubiertas de un material oscuro, pulsante, que parecía respirar, y el aire vibraba con una tensión eléctrica que hacía que mis vellos se erizaran. La luz era tenue, como si provenía de una fuente distante, proyectando sombras demasiado largas y deformadas, que se alargaban y encogían a su antojo. ¿Dónde estoy?, murmuré, mi voz apenas era un susurro. Caminé a tientas, sintiendo el suelo frío y irregular bajo mis pies. Cada paso resonaba como un eco lejano, un recordatorio de que no estaba solo. De hecho, sentía las miradas en mi piel, como si fuesen manos invisibles que buscaban tocarme. Los ojos eran incontables.
Miradas de seres que sufrían y que palpitaban en la oscuridad, esperándome, alentando mi llegada. Ellos sabían quién era, pero yo aún no podía comprender lo que significaba ser yo en este lugar atormentado. Al avanzar, las sombras menearon sus contornos, revelando figuras que jamás debería haber visto. Un niño perdido con el rostro desgarrado, una mujer con una risa que sonaba a llanto, y un hombre que se deslizaba por el suelo, sus labios moviéndose en un siseo incomprensible. Las inscripciones que antes me resultaban familiares ahora eran jeroglíficos de horror. Decían cosas acerca de la espera, del ciclo inquebrantable, de la búsqueda de almas. Tuve un instante de lucidez, recordé la llave dorada. Miré en mi mano y, para mi sorpresa, aún la tenía. Estaba ahora fría y opaca, un objeto que había perdido su brillo. Sin embargo, el tirón que antes me había dominado había disminuido, como si las sombras estuviesen más interesadas en observarme que en reclamarme. De pronto, una figura emergió de la penumbra, tan sombría que la propia oscuridad parecía navegar a su alrededor. Tenía un rostro, pero estaba cubierto por un velo de sombras que cambiaban constantemente, ocultando y revelando rasgos que se habían convertido en pura locura. Sus ojos, no, cada uno de aquellos ojos parecía tener su propia conciencia, y todos se dirigieron a mí. Bienvenido, viajero. Has cruzado el umbral, pero no todas las puertas conducen a la libertad, resonó su voz, profunda y espectral. Tus lazos con los vivos te mantienen aquí, pero hay algo más, algo que estoy ansioso por mostrarte. ¿Quién eres?, grité, el miedo apoderándose de mí mientras mi corazón aceleraba su ritmo. ¿Qué quieres de mí? Revelaciones, respondió, sonriendo con una mueca que reflejaba tanto deleite como desesperación. Tu esencia es el hilo que falta en nuestro tejido. La llave que agitas tiene un propósito más allá del que entiendes. Ven, ven y observa. Sin poder resistirme, seguía a aquella criatura hacia un oscuro archipiélago que se alzaba entre la negrura. De repente, una serie de espejos aparecieron ante nosotros, oscilando suavemente como puertas a otros tiempos y lugares. Cogí uno en particular, y, al mirar su superficie, el horror se apoderó de mí. Lo que vi me heló la sangre. Vi a mi madre, pero no en su forma eterna, sino atrapada, suplicante, sus ojos llenos de una tristeza que ahogaría hasta al más fuerte de los hombres. No. No. Suéltala, grité, mi voz resonando en el vacío mientras las sombras que se agazapaban a nuestro alrededor empezaron a reír a carcajadas. El ser de sombras me miró y, con un tono burlón, me dijo, ¿quién te dice que no eres tú el que necesita ser liberado? Era un juego retorcido, una trampa de la que no sabía si podría escapar. Sentí el suelo temblar bajo mis pies y, antes de poder comprender, los espejos comenzaron a vibrar, llamando a las sombras a su interior. Y cuando escuché aquel susurro colectivo, un coro de voces clamando en la oscuridad, supe que nunca estuve tan cerca de entender mi destino y, al mismo tiempo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La apertura de un nuevo camino, lleno de secretos aún más oscuros, latía justo frente a mí. ¿Estás listo para descubrir la verdad?, preguntó la criatura, mientras las sombras cargaban hacia mí, ávidas de nuevos secretos. En ese instante, comprendí que cada espejo era un futuro potencial, un destino aterrador que definiría mi existencia o mi aniquilación. Ciertamente, mis decisiones estaban a punto de sellar un acuerdo que nunca imaginé, y el abismo se volvió mi único espectador. El aire se tornó más denso, como si cada nota del coro siniestro que resonaba en la oscuridad quisiera estrangular la esperanza que aún albergaba en mi pecho. Los espejos eran ventanas a un sufrimiento inimaginable, y su luz temblorosa proyectaba distorsiones de lo que en algún momento fue real. Sentí que la propia naturaleza del espacio se retorcía a mi alrededor, al igual que el destino. Viajero, dijo el ser con un tono que resonaba como ecos en un abismo infinito. Hay verdades que deben ser enfrentadas, cruces que deben ser llevadas. Pero no te desesperes, aquí es donde todo comienza. Mientras miraba la superficie de los espejos, una imagen más deslumbrante surgió con una fuerza repentina. Era yo, de pie en el centro de un altar en un mundo que se desplegaba en llamas. Mi rostro reflejaba un deleite que no me pertenecía. Mi cuerpo, la encarnación de una figura oscura, llevaba una corona hecha de sombras y lamentaciones. Estaba vistiéndome de oscuridad, absorbiéndola,
convirtiéndome en algo que desbordaba la humanidad. No. Eso no soy yo, grité, y el eco de mi voz se convirtió en 1000 repeticiones amenazantes, como si cada uno de esos fragmentos de mí hablara, clamando por liberación o condena. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia el espejo, su sed de devorar esa versión oscura de mí mismo volviéndose palpable. Cada susurro que brotaba de sus labios brillantes parecía tentador y peligroso a la vez. Las grietas en la superficie del espejo se agitaron, atrapándome entre lo real y el horror del reflejo. ¿Quién te dice que no eres eso? Eres el destructor y el salvador, debes decidir cuál deseas abrazar. No hay otro camino, murmuró la criatura, acercándose para darme un toque frío que me hizo estremecer. Tómalo y déjate ir. Eres más que un simple viajero, eres el elegido. La idea de elegir una verdad me paralizó. ¿El destino se dictaba en un instante? El tiempo se sintió dilatado, y antes de que pudiera articular mi respuesta, las sombras se lanzaron hacia mí como un torrente, tomando forma humana, formando una marea oscura que abrumaba mis sentidos. Sentía el roce de sus rostros, la presión de sus brazos, un abrazo de desesperación que prometía al mismo tiempo muerte y poder. En el caos, la llave dorada brilló en mi mano, aún fría y opaca, y tuvo un destello fugaz, como un susurro que me decía que la respuesta estaba a su alcance. En la esquina de mi visión, una antigua escritura en el suelo comenzó a iluminarse. Eran símbolos espirales, danzas en forma de terror, prometiendo conocimientos prohibidos. Por favor, déjenme ir, supliqué, desesperado, sintiendo el frío calor de la oscuridad apoderarse de mi corazón. Aquel ser de sombra soltó una risa que retumbó, vibrando en cada rincón del espacio. Liberarnos requerirá más que una súplica. Primero, explora el verdadero espejo de tu existencia. De repente, un grito desgarrador surgió de uno de los espejos, un eco de sufrimiento que dejaba una estela de hielo en mi columna. Era mi madre, desde su prisión de claro oscurecimiento, un dolor primordial que me atravesó. Su voz se tornó entrecortada, casi incoherente. No dejes que ellos te hagan olvidar quién eres. Una decisión se formó en mi mente, más allá del miedo, más allá de la desesperación. Mientras los seres oscuros se abalanzaban hacia mí, las rayas de luz de la llave dorada resonaron en mi mano, y con un grito interno, comprendí que no podía permitir que este horror se convirtiera en mi legado. Sujeté la llave con fuerza mientras el eco del susurro me envolvía, comenzando a emitir una radiación que se expandía como un escudo de luz. Las sombras se detuvieron por un segundo, incluso mezclándose en un remolino de resistencia. Pero cuando liberé ese poder, el tiempo pareció suspendido, como si el mundo temiera lo que liberaría de mi aprehensión, y entonces, el espejo estalló en 1000 fragmentos, revelando un abismo que nunca imaginé. Un vasto vacío inexplorado donde las sombras quedaron atrapadas, proyectando una luz antigua que prometía respuestas, y, a su vez, un horror mayor aguardaba en las profundidades. Cuando me encontré al borde de ese abismo, sintiendo la presión del vacío atrayéndome, comprendí que este no era el final de mi viaje, sino el verdadero comienzo de algo aún más aterrador. Las sombras ya no eran una simple observación, estaban listas para reclamar lo que les pertenecía y mí también. Algo cambió en el aire. La oscuridad se arremolinaba, encarnándose en formas y susurros de advertencia. La luz de la llave dorada parpadeaba descontroladamente, y todo lo que me rodeaba comenzó a distorsionarse. La habitación, el abismo, las sombras y la criatura se desgastaban y se reconfiguraban en una imagen horrorizante. Entonces, lo vi. Mi propio reflejo, pero este no era un mero espejo, era un portal, y tras su superficie me observaba una versión de mí mismo que nunca habría imaginado. Sus ojos eran 2 pozos infinitos de desesperación, pero más que dolor, en ellos había un intelecto cruel, una llama de venganza. Este ser, aquí atrapado, no estaba mirándome como una víctima, él era el carcelero, y en su sonrisa distorsionada había un aire de satisfacción que helaba cada hueso de mi ser. Te estaba esperando, hermano, dijo, con una voz que era un eco lejano de la mía pero cargada de una siniestra claridad. Tú has cruzado el umbral, pero aún no comprendes tu papel en este ciclo. De repente, todo cobró sentido. Las sombras no eran enemigas, eran espejos distorsionados de mí mismo, colecciones de mi pasado, mis miedos y mis elecciones no tomadas. Cada figura que había visto representaba un fragmento de mi vida,
recuerdos que había olvidado o simplemente ignorado. El terror que había sentido al reconocer a mi madre en el espejo era la raíz de mi propia condena. Este ser no solo era un reflejo, era la encarnación de todo lo que jamás quise confrontar. Te llevaste la llave, pero no puedes escapar. Creías que esto era una salida, rió el ser, y las sombras se arremolinaban a su alrededor, como un coro que aplaudía mi miseria. Has creado tu propio destino, y la casa no es más que un espejo de tu alma, un lugar donde los secretos que odias son potenciados por el rencor y el deseo. Mis manos temblaban desesperadamente, la llave seguía pesando en mi palma, y el frío de su superficie parecía palpitante, como una criatura viva. ¿Sería un objeto de salvación o mi condena final? No, esto está mal. No voy a permitir que te apoderen de mí, grité, mientras retrocedía, pero el ser se abalanzó hacia mí, miles de sombras a sus espaldas expandiendo su influencia. Es demasiado tarde para escapar, el mal siempre persiste, susurró, con un tono que se enroscaba en mi mente. Su risa se convirtió en un clamor ensordecedor, un coro de voces que reclamaban en un clamor aterrador. Las figuras oscuras comenzaron a acercarse más, sus manos alargándose hacia mí como si quisieran atraparme en ese mismo momento. Cada susurro, cada sombra era un eco de mi propia culpa, mi propia traición, y entonces comprendí, en un instante definitivo. No era solo mi vida lo que debía enfrentar, había liberado no solo mi reflejo, sino la esencia del horror que había estado oculto todo este tiempo. La casa, los espejos, todas las sombras que había visto representaban los fragmentos de mí que había rechazado. Estaba frente a una verdad implacable. Siempre has sido parte de esto, dijo mi reflejo, acercándose, su risa fusionándose con el murmullo del tormento que vibraba a nuestro alrededor. Eres la semilla del terror y el guardián de la oscuridad. Solo aquella persona dispuesta a derramar su propia sangre puede quebrar el ciclo. No sabía cómo reaccionar, pero de repente, todo se desvaneció, el abismo se abrió, y una risa aterradora resonó por todo el lugar, reverberando de tal forma que parecía sacudir los cimientos de mi ser. Cuando la oscuridad finalmente me reclamó, comprendí que no era el fin, sino la realidad de lo que verdaderamente había elegido, volver y ser uno con el horror. En ese sombrío instante, supe que el mal no era una entidad externa, sino la oscura falsa imagen perpetua que siempre había habitado en mí. Mientras las sombras devoraban mis gritos, el eco final de mi reflejo reverberó en la oscuridad: bienvenido de nuevo a casa. Aquí no hay escapatoria, y con esa última frase resonando en mi mente, me di cuenta de que había caído en una trampa pupilar del destino y que, tal como había prometido, el horror solo acababa de comenzar.